Continuamos esta noche en Minuto 1, marcando el punto de encuentro con la realidad en el día donde se han conocido nuevos datos que, bueno, sostienen este hashtag de derrumbe económico en el que se encuentra el gobierno de Mauricio Macri. Después de 15 años, el desempleo vuelve a tocar los 2 dígitos en la Argentina, 10,1. No pueden con el relato, no pueden sostener el relato mentiroso de SICA de esta semana, diciendo que había recuperación de empleo, o diciendo que empresas cerradas, empresas que se abrían. 10,1, después de 15 años, el desempleo toca nuevamente los 2 dígitos en la República Argentina, producto del fracaso del plan económico del gobierno Mauricio Macri. Ya no le pueden echar la culpa a nadie. Bien lo decía Fernando Alonso, Macri recibió en el último trimestre del 2015 5,7% de desempleo. Lo ha duplicado en 3 años y medio. Lo ha duplicado en 3 años y medio. Frente a estos datos de la realidad, ¿qué relato puede tener el gobierno? ¿Qué relato puede tener el periodismo oficialista que tapa esto que se está convirtiendo en un gravísimo deterioro de la salud, de la alimentación, del crecimiento de la pobreza en la Argentina y de la indigencia, como no se veía desde la peor crisis del año 2001? Y esto es lo que hay que debatir, presente y futuro. Por eso estuvimos analizando ya la plataforma del Frente de Todos, que abre expectativas, y ahora lo vamos a seguir analizando con economistas, con industriales, con representantes de las pymes, los que sufren cotidianamente esta caída. Bien, hablábamos también de la Corte, ¿no?, que ha tenido que salir a advertirle a jueces y al periodismo sobre el Festival de Escuchas ilegales y en la ilegalidad que incurren al distribuirlas. Y hoy, una de las vedettes de la televisión oficialista, uno de los panelistas más famosos, que yo no sé cómo no lo pusieron en las ternas del Martín Fierro, ¿no? Leandro Fariña, fue procesado en otra causa. Sí, ya estaba procesado, estaba en la cárcel. Lo sacó Garabano para acusar a la expresidenta. Lo sacó de la cárcel, Garabano. Corrió a un juez, pero está procesado Fariña, vedette del periodismo oficialista. Irina Hauser. Casanelo procesó a Leonardo Fariña en una causa un poco vieja que tiene origen en una investigación en su contra por defraudaciones al fisco. Leonardo Fariña tenía embargado un Audi y ¿sabés lo que hizo? Lo quiso vender igual. Como hizo toda la maniobra para intentar venderlo, el juez Sebastián Casanelo, que pudo corroborar toda la situación, finalmente decidió procesarlo por lo que se llama estafa procesal e insolvencia fraudulenta. Así que Leonardo Fariña, este arrepentido estrella de Comodoro Pi, va sumando problemas con la justicia. Este es uno. Tiene varios, ¿no? Porque recordemos que ya estaba procesado por evasión, ¿no? Cuando tenía la condena que después lo sacó Garabano de la cárcel, ¿no? Exacto, es una causa que tramitó en La Plata y precisamente tenía varios bienes embargados ahí en el contexto de esa investigación. Tenía los bienes, no podía mover nada, no podía hacer ningún tipo de operaciones y sin embargo decidió burlar a la justicia, pero esta vez lo agarraron. Bien, muy bien. Bueno, Juan Amorín. Vamos, Juan, te saludo nuevamente. ¿Qué tal, Gato? ¿Cómo estamos? Nos hemos ocupado aquí y nos hemos tomado el compromiso de no olvidar, entre otros, la causa del submarino San Juan. De los 44 submarinistas, el gobierno se olvidó rápidamente. Encubrieron, mintieron, trataron de tapar. Recientemente Aguad echándole la culpa a los submarinistas de esa tragedia. En más de una oportunidad dijimos que los mandaron a la muerte, porque no estaba preparado para navegar el submarino San Juan. Tiene documentación exclusiva de Juan Amorín. Literalmente los mandaron a la muerte, Gato. Lo que hoy vamos a mostrar es realmente tremendo. Echa por tierra directamente cualquier tipo de hipótesis respecto a la responsabilidad que pueda llegar a tener el gobierno. Confirma la responsabilidad que tuvo el Estado. Hoy vamos a ver
no uno, no dos, sino 3 informes confidenciales de la Armada con carácter muy urgente, donde se advirtió una vez en 2016 el estado del Ara San Juan, se advirtió en 2017 e incluso después del lamentable desenlace del submarino hay una auditoría de la Armada que confirma que todas esas advertencias no habían sido solucionadas, que nadie se ocupó de arreglar el submarino todas las veces que le destacaron a la Armada que había que hacerlo. Si te parece, vamos a ver el primero. Auditoría del año 2016, informe de fin de año. Fíjate, tenemos todos los documentos, acá no hay por qué empezar a sacar conjeturas ni adjetivar nada. Son los documentos oficiales que confirman que el Estado mandó al muere a los tripulantes del Ara San Juan. Acá, además es importante, Juan, arriba, ¿no? Armada Argentina, secreto. Informe secreto. Por eso adquiere más relevancia esto que está mostrando Juana Morín esta noche. Vamos a ver, este informe es de fines del año 2016, todavía faltaría un año para el lamentable desenlace del submarino Ara San Juan. Vamos a ver qué es lo que decía este informe de fin de año. Ahí todavía estaba de ministro Julio el radical Martínez. Julio Martínez, ¿no? Candidato hoy a gobernador en La Rioja, ojo. Era ministro de Defensa Julio Martínez, hoy candidato a gobernador en La Rioja, no hay que olvidar esto. Responsabilidades también para él. Las deficiencias encontradas en el equipamiento operativo del submarino Ara San Juan dificulta su alistamiento para cumplir con los planes en vigor. El submarino Ara San Juan, al no disponer de la certificación de escotilla, se encuentra imposibilitado de ejecutar el adiestramiento específico combinado en operaciones de escape, rescate y asistencia de personal. Es tremendo, ya estos 2 párrafos. Ya es tremendo, pero la cosa sigue y posteriormente, en septiembre del año 2017, es decir, unos meses después, hay un informe que detalla que entraba agua en las baterías, que es una de las suposiciones de lo que sucedió finalmente con el Ara San Juan. Este es el segundo informe confidencial de la Armada. Todo esto lo tiene la jueza Yáñez, que fue recusada por los familiares del Ara San Juan, acusada de encubrir junto al gobierno lo que sucedió. Vamos a 2017 y mira lo que dice. Se resaltó la necesidad de realizarle reparaciones al submarino Ara San Juan. Lo decía claramente el segundo informe del año 2017. Decían, no están reparando el submarino y lo están mandando a hacer tareas de patrullaje. Y sigue, y ese mismo informe dice... A ver, podemos, Hernán, por favor, volvamos al anterior, porque vamos a, si podemos agrandar el final, porque es importante. Finalmente, resalto la necesidad de realizarle reparaciones al submarino San Juan. El primero se mostró en el 2016, de manera de corregir actuales averías existentes para evitar que se constituyan a futuro en limitaciones operativas serias, como el periscopio de observación, las limitaciones en comunicación o el nivel de ruido propio que presenta la línea de eje, ¿no? Ya advertía de averías que tenía el submarino San Juan. Sí, Juan. Segundo informe, y seguimos adelante. Esto es a tan solo 2 meses de la partida. Trágico desenlace, claro. Fíjate, el 1 de julio a las 15 horas zarpó de la base naval de Mar del Plata. Este es un informe realmente categórico porque ya se había salvado de milagro el Ara San Juan. El 9 de julio a las 19:46 escuchan el sonar de un posible submarino nuclear en la zona justamente de donde estaban haciendo las tareas de patrullaje. Y seguimos adelante y vamos a ver ya a lo que es, a mi entender, uno de los párrafos que directamente es lapidario para con el Estado. Informe confidencial de la Armada. Durante el 6º día de navegación con el buque en maniobra de snorkel, se produjo el ingreso de agua de mar al ventilador de batería de proa. Una de las fuertes hipótesis es que entró agua en las baterías. Bueno, ya estaba entrando agua en las baterías y nadie se ocupó de arreglarlo. Se desarmó la envuelta del mismo para sacar la totalidad del agua. Después dicen que lo terminan arreglando y normalizan la maniobra. Pero claro, si entraba agua en las baterías, había que arreglarlo, no había que normalizarlo, atarlo con alambres y seguir. Y esto no es responsabilidad de los submarinistas, como dijo Aguad. Era responsabilidad del Estado arreglarlo. Bueno, seguimos adelante y tenemos el informe final. Esto es posteriormente a la desaparición del submarino Ara San Juan, que se cobró
la vida de 44 tripulantes. El 6 de diciembre de 2017 se hace una auditoría y realmente es tremendo. Todas las observaciones que se habían hecho, yo te mostré recién, Gato, Sí. después de la desaparición del ARA San Juan, la auditoría dijo, todavía están en estado en resolución y detectado. No se arregló nada. No se arregló Qué bárbaro. nada de lo que habían destacado las observaciones en el año 2016 con Julio Martínez como ministro de Defensa y en el año 2017 con Oscar Aguad como ministro de Defensa. Están en estado de resolución con No, el y ahí submarino en es el más fondo del grave mar. porque dice, estoy leyendo, lo que está marcado aquí, entre corchetes, Sí. dice que todo este informe fue aprobado por el señor jefe del Estado Mayor General de la Armada el 6 de enero del 2017. Comunico que las mismas permanecen vigentes a la fecha en estado de en resolución detectado. En el referido informe sobre el acuerdo respectivo del comando de la Fuerza Submarino. Es decir, el jefe de la Armada sabía también de todas estas anomalías. Más grave aún, el jefe de la Armada, en ese momento era el comandante Ceruro, Marcelo Srur, exactamente. sabía de estas anomalías según los propios documentos de la Armada y no hizo nada para tratar de salvaguardar la vida de sus propios camaradas. Y mirá lo que va a decir ahora, insisto, esto es una pericia que hace la propia Armada, las Fuerzas Armadas, después de la desaparición del submarino. Es un informe confidencial que estamos mostrando acá en exclusiva en Minuto 1. Mirá esto, por su parte y conforme las conclusiones del propio informe de inspección, la entidad de las observaciones formuladas permiten apreciar prima facie que éstas podrían comprometer la seguridad del personal o material, tal cual queda expresado implícitamente en el informe respectivo, y habla de que directamente había un palmario riesgo de que perdieran la vida los tripulantes, había riesgo de vida para los que tripulaban el ARA San Juan. Acá lo dice, permitieron apreciar que estas podrían comprometer la seguridad del personal. Y vamos con la última observación de este informe, lo vamos a seguir mostrando mañana porque son muchísimos los párrafos destacados de esto. Se desprende con claridad meridiana que el submarino San Juan, con antelación a su última navegación, en la que perdió contacto y localización, navegó con múltiples desperfectos, evidenciando una situación funcional ostensiblemente anómala y por ende continente de un palmario riesgo para el personal y para la unidad naval. ¿Esto de cuándo es? Esto es de diciembre de 2017. O sea, cuando se había producido el hundimiento. Es tremendo este párrafo, ¿eh? Yo creo que solo con esto la jueza, no me explico cómo la jueza Yáñez, ¿tiene estos documentos la jueza? Lo tiene la jueza, sí, sí. Yo no me explico cómo la jueza Yáñez con estos documentos no produjo ya responsabilidades, detenciones. Es gravísimo lo que estamos mostrando en exclusiva acá. Por eso yo le decía el lunes, nos dicen que por el apagón del domingo pasado van a tardar de 10 a 15 días. Y yo lamento, digo, todavía no pudieron explicarnos qué pasó con el submarino San Juan cuando tienen todos estos informes. Y vamos a tener que esperar 10 o 15 días para que nos expliquen qué pasó con un apagón histórico en la Argentina. Son ineficientes y además perversos, porque con todo esto mandaron a la muerte a 44 submarinistas. Es tremendo, porque digo, acá todo el relato se cae ante estos hechos producidos por la misma Armada. Y son informes que hace la Armada, Claro. tal cual. Acá no hay absolutamente nada de librado a la subjetividad de quien esté del otro lado. Es un informe donde directamente Armada dice la responsabilidad es del Estado haber sacado el submarino de estas condiciones. Estas comunicaciones develan la existencia de anomalías, habla de comunicaciones que se habían producido en su última navegación, y dice, por ingreso de agua al submarino San Juan, que son similares a las que ya habían acontecido en la navegación efectuada entre el 1 y el 19 de julio del corriente año, de las cuales ya tenían conocimiento el señor comandante de la Fuerza de Submarinos, es el doctor Villamide, quien a su vez le reportó al señor comandante de alistamiento de la Armada, Enrique López Maceo, quien está enfrentado con Srur, Claro, y por ahí esta está. pericia... Claro, exactamente, ahí está el enfrentamiento que hay entre los mismos jefes de la Armada, ¿no? Por estas pericias. Maceo le Exacto. hizo una denuncia a Srur justamente por habilitar esta pericia, sin evidenciarse medidas de control y supervisión ante el eventual peligro para la tripulación. Realmente es
lapidario este informe para con el Estado y no queda ningún tipo de dudas. Mirá lo que dice al final. Presumiblemente, por esa falta de control y supervisión de ambas autoridades navales se produjo la pérdida de contacto definitivo con el submarino y su tripulación. Ya lo marca ahí. Por no haber arreglado esos desperfectos, se produjo el hundimiento del general, perdón, me confundo siempre, disculpen, por el Ara San Juan. Es tremendo realmente. No, y claramente 44 vidas que se pudieron haber salvado. Se hubieran podido salvar. Presente, y a todo esto el ministro de Defensa todavía tiene la cara de salir a echarle la culpa a los submarinistas. Y el anterior de ir a hacer campaña para un cargo político en La Rioja. Mañana lo seguimos. Mañana lo seguimos. Gracias, porque hay mucho más. A vos, gracias, Gato. Documentos confidenciales, las pruebas. No hay verso acá. Se tienen que hacer responsables. Bueno, lo tengo al doctor Rizzo. Está el doctor Rizzo. ¿Cómo le va, doctor Rizzo? Buenas noches. ¿Cómo anda, Gustavo? Buenas noches. Bien, bien. Bueno, usted fue uno de los que llevó con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires la preocupación por el festival... El colegio público. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Así es. Colegio público, hace 20 días atrás hablábamos con usted por el Festival de las Escuchas Ilegales y hoy la Corte actuó. ¿Conforme? Sí, en realidad fue bastante menos tiempo. Nosotros tuvimos una primera reunión con el doctor Rosenkrantz, que la llevó adelante el presidente de la institución con el secretario general. Después yo me comuniqué con un par de ministros, hablé con el doctor Javier Leal de Ibarra, se mostraron solícitos, sacaron el primer documento, usted recordará, en el que indirectamente, de alguna manera u otra, responsabilizaban a la AFI y habíamos quedado que esto no iba a terminar con este documento que se sacó de parte de la DAJUDECO, sino que, bueno, hoy afortunadamente la Corte, en un documento que yo creo que es contundente, definitivamente responsabiliza a la Agencia Federal de Investigaciones de la fuga de las escuchas y su cesión a los medios de difusión. Esto, incluso, a ver, pare ahí, vamos de aparte. Esto es grave. ¿La Corte responsabiliza directamente a la AFI de estas filtraciones? Sí, no solamente que la responsabiliza, sino que insta a los jueces a que no le den participación y le recuerda a la Agencia Federal de Investigaciones que no puede realizar pesquisas, ni estudios, ni verificar el comportamiento de los ciudadanos argentinos por juego de la ley 25.520, salvo que un juez se los indique. Es decir, le dice, señores de la AFI, dejen de espiar por su cuenta, porque no lo pueden hacer, lo tienen prohibido por ley. Y no solamente... Y le pone el cepo... Jorge, perdón. Le pone el cepo a los jueces, sí. No, digo, no solamente le pone eso, sino que le dice también que deje de entregarle a los periodistas oficialistas las escuchas ilegales con las que están haciendo campaña sucia, ¿no? Porque se supone que de ahí sale. No le dice lo de los periodistas oficialistas, no lo dice, pero bueno, dice que que hay que extremar los recaudos. Ya habla de comercializar las escuchas, ya no habla de darle, sino está hablando directamente de la comercialización. Dar, entregar, facilitar o negociar este tipo de material. Entonces, la Corte le puso el cascabel al gato, por lo menos para mí. Si es suficiente o no es suficiente, bueno, después lo debatiremos. Pero sí está diciendo la Corte Suprema de Justicia que no le den más juego a la Agencia Federal de Inteligencia. Si los jueces lo quieren interpretar, es un problema de los jueces. La Corte habla así. Estos son los modos y el estilo de la Corte Suprema de Justicia. Digo, y 5-0, ¿eh? 5-0, es muy importante. Digo, AFI, que es gobierno. Yo le dije la otra vez, el responsable, el conductor, es el Poder Ejecutivo Nacional de la Agencia Federal de Inteligencia. No hay otro. Y el Poder Ejecutivo Nacional está desempeñado por una sola persona de acuerdo a la Constitución Nacional. Ahora, quiere decir, ahí me quedé pensando, porque cuando con Irina recién veíamos, destacábamos esta palabra de comercialización. ¿Qué significa? ¿Que les vendían a los periodistas las escuchas ilegales al mejor postor, que habían puesto
no era que se encontraban en el Rosedal, sino que las vendían. Y por ahí era un vendedor ambulante en el Rosedal, de esos que venden chuenga, se me notó la edad, dije chuenga. Venden pancho, qué sé, por ahí venden las escuchas también, no lo sé. Ahora, la Corte no lo afirma. Habla de enajenar, entregar, facilitar o comercializar. Pero me parece que es muy jugado el documento de la Corte Suprema de Justicia. Aparte hay determinadas cosas que indica que son muy buenas. Por ejemplo, habla de 2 auditorías que se hicieron en la Judeco. Una la hizo el propio Congreso Nacional a través de la bicameral y otra la hizo el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, que felicitó a la Central de Escuchas Argentina por el respeto a los derechos humanos que allí había. Me parece que, bueno, ahora se impone, después de este documento, que alguien presente una denuncia penal contra las máximas autoridades de la Agencia Federal de Investigaciones. Y para mí quien debiera hacerlo es el propio presidente de la Nación. Atenti a esto. O algún fiscal de los tantos solícitos que hay para iniciar investigaciones en la Argentina. Irina. Rizo, no hay dudas. Rizo, buenas noches. Le quería preguntar si le parece que esta acordada de la Corte ofrece alguna solución precisamente respecto de las escuchas ya consumadas y las filtraciones ya consumadas. En cuanto a lo que está consumado, ¿qué querés que te diga, Irina? No, lo hecho está. Yo no creo que de alguna forma u otra la Corte esté solucionando el tema, porque acá el tema, a ver, lo que se usa para afuera se puede nulidificar, pero una injuria la empuja un mosquito y un elefante después no la puede detener. El gran público ya escuchó esas escuchas. Perdónenme la reiteración, pero no tengo otra forma de decirlo. El público ya las oyó. La persona que fue denigrada por esas escuchas lo fue. Pero hay que legislar para adelante. La Corte hoy, entre otras cosas, dice 2 temas que son centrales. Uno, que hay que eliminar las partes que no tienen que ver con la investigación y que no se puede a mansalva grabar. Se soluciona el tema del teléfono de Marcos Paz, solamente se va a poder grabar a quien esté vinculado, es decir, se terminaron los teléfonos públicos. Y otro tema directamente es sobre lo que pasó en el programa de Jorge Lanata, porque la Corte dice que la parte que no tenga que ver con la perpetración de un delito determinado tiene que ser eliminada. Pero y esto, se no refería era así hasta ahora, ¿no debía ser a la así? parte... ¿Esto no debía ser así Sí, hasta ahora? Esa es la pregunta. Pero no hay duda que debía ser así, por eso salimos a hacer todo lo que hicimos. A ver, por eso Ahora, protesta ¿por qué? usted, A protesta ver. el gato, protesta el colegio público. Y bueno, pero si no se protesta no actuaba la Corte. Eso es lo que pasó. Si no se protesta la Corte no pero yo le actuaba. dije, pero yo qué le dije a usted, No, tiene téngame razón, fe, yo sí. me muevo, hablo con lo que tengo que hablar. Tiene Pero razón. hay cosas que no... Ahora, ¿qué pasa? Justamente, no se volvamos a pueden. eso. Volvamos a que usted estaba dando un caso con un con el periodista que hace escuchas que no tienen nada que ver a una causa o a a algo público. ¿Qué pasa ahí? Con esa... A ver, la partecita esa donde Lázaro Báez sería que está hablando de una relación sentimental que escuchamos todos, no estoy inventando nada, la Corte está diciendo que esas partes tienen que ser destruidas. Y que ahora está en cabeza de los jueces el determinar qué es lo que debe ser guardado y qué O debe más ser destruido, en recientemente, realidad. peor aún, las que se conocieron el domingo pasado, que hablaban de cuestiones hasta políticas, de internas, que no tenían nada que ver con alguna causa judicial en trámite. Bueno, la Corte es muy dura con todo eso y le está diciendo a los jueces que ahora no se van a escapar de la cadena de responsabilidad de custodia. Habla del Consejo de la Magistratura, de los jueces y de los servicios de seguridad que intervengan. Pero a su vez le dice, ojo, no abusen de la AFI, cítela en caso que sea ultra necesario. Y le pone también un límite a las escuchas. Dice, las escuchas no son la regla. Las excursiones de pesca no van más, es lo que está diciendo la Corte. Primero tenga constancia de que se puede producir el delito y después ordena la escucha. No al revés, como se hace ahora, que escuchamos a todo el mundo hasta que pescamos algo. Gracias, doctor, Entonces, como la Corte siempre. está avisando de lo No, está bien, está bien.
Listo, un abrazo grande. Un abrazo enorme, gracias doctor, gracias, gracias. Bueno, ahí en eso que decía el doctor Rizzo de ir de pesca, bien lo que decías vos. Así fueron también de pesca para escucharla a la expresidenta Cristina Fernández de Y Kirchner. fue exactamente lo mismo y eso fue en enero de 2017, estamos hablando hace casi 3 años, 2 años y medio. A ver, el senador Fuentes, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué Buenas opina noches, sobre ¿cómo este están fallo? ustedes? Primero, o sea, con todo respeto al doctor Rizzo, ¿no? Esto me hace acordar cuando éramos chicos los buscapié, ¿no? Arrancaba, ¿no? Haciendo ruido, terminaba y se moría. Arranca la Corte. Que esta Corte Suprema de Justicia, con cabeza al Poder Judicial, sigue con preocupación los acontecimientos de público conocimiento vinculado de función pública, hace una descripción de la gravedad institucional en la cual se desarrollan las escuchas. Cita todo el bloque de constitucionalidad, las garantías, etcétera, etcétera, y uno dice, bueno, y ahora viene, ¿no?, la medida pretoriana, ahora viene la Corte, como superintendencia de poder. ¿Qué medida toma? ¿Qué medida toma la Corte? Necesita enfatizar. Es decir, es una acordada que enfatiza, esto es lo mismo que decir, habiéndose constatado violaciones al debido proceso en los juicios penales, tal, se recomienda a los señores jueces a acogerse a derecho. Usted dice que es una zaraza. Esto es una sanata, que eso demuestra hoy el grado de deterioro de la justicia en la Argentina. Siempre con ese oportunismo que tienen los señores magistrados de saber cómo sopla el viento y salir, ¿no es cierto?, con algo. Esto no significa absolutamente nada. Es más, cuando recomienda a la comisión bicameral el cumplimiento de los deberes que la ley establece, comienza a tener sentido como un hombre de la inteligencia de Pichetto sostiene en un desafío absurdo permanecer en un cargo que no le corresponde, porque nunca fue solamente ese cargo, fue su ubicación en el Consejo de la Magistratura, su ubicación en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia. Bueno, usted lo advirtió la semana pasada. Y su ubicación en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, porque ahí están las dos causas principales que preocupan al gobierno. El correo argentino y, por otro lado, ¿no es cierto?, la trama de la asociación ilícita de espionaje que compromete, ¿no es cierto?, al complejo periodístico hegemónico, claro. Compromete judicatura. Pero, a ver, el Pichetto era el garante de claro, esa. bueno, ahora, cuando le tira hasta en eso perdió el gobierno ahora. Pero además breve, corto los efectos de Pichetto. Claro. Entonces, cuando Pichetto sale a desafiar, quiero que vengan a la justicia, Claro. cuando él sabía que no era eso judiciable, lo primero que hacen los jueces, el consejo le dice, llévate el perro muerto de acá. No nos traigas ese bodrio, o sea, a los señores magistrados que siempre pretenden actuar y huyendo del strepito fori, ¿no es cierto?, en esa reserva de Palacio, el hecho de llevar una discusión en torno a si Pichetto podía conservar o no el ser consejero de la magistratura, les trae un problema muy serio. Claro. Por eso Recondo le dice, Recondo, Miguelito, eso. mejor andate. Llamó la atención lo de Recondo. Claro, pero entonces dice para que- que Recondo le diga. Miguelito, andate. Entonces uno dice, ¿qué inteligencia utilizó Pichetto para desarrollar esta lógica de salir a confrontar, a desafiar a su propio bloque, Entonces todas las operaciones de Pichetto son así. Hoy vimos lo de Zulemita Yoma. Duró un día. Salió el cazador, digamos, de peronismos residuales por el país, salió a buscar boleta corta y dijo, acá tenemos a Zulemita como candidata, ¿no es cierto? Lo primero que hizo el gobierno lo dimitió. Ahora, pare, que está interesante. Volvamos al tema de las escuchas, que es lo más grave a nivel institucional de los últimos tiempos. Usted dice no sirve. Pero bueno, por lo menos la Corte advierte, la Corte pone en funcionamiento normas que la Corte Pero, ya hace David, tiempo. pero ¿qué medida toma? Bueno, pero ahora, algún fiscal, ustedes no se pueden Pero presentar nosotros en ya base a hay, eso. pero esto es lo que quiero explicar. Ya hay denuncias penales hechas. Bueno, habrá que activarlas de nuevo. Pero están hechas hace escasos meses. Cuando se presenta Rivas y Magdalani a la bicameral de inteligencia y confiesan haber enviado a Sebastián Di Stéfano y Fernando Di Pasquale a Garzoglio. Apretarlo a Garzoglio. Nosotros inmediatamente, ante la toma de conocimiento del presunto ilícito, hicimos la denuncia penal contra el presidente de la Nación, contra el director de la agencia y contra la subdirectora. Pero lo más grave consiste que ahí donde está, por eso expliqué, parece que me había ido por las ramas, expliqué lo de Miguel Pichetto. No, está bien. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando nosotros decimos, un ex juez que dice, tengo en mi mano el documento que demuestra que estos dos agentes, autoridades importantísimas de la parte de asuntos jurídicos y financiera del AFI,
tengo el dictado, el borrador del proyecto de resolución judicial para dictar el auto de prisión, lo tengo guardado en mi caja fuerte. Cuando ante ese dato hacemos la denuncia y le exigimos a la comisión bicameral de seguimiento que cite a ese juez a que venga con eso, votan Ahora, hoy en contra y citan únicamente a Curi. Senador, claro. Senador, hoy preguntaba Irina, Bonadío, después de esto, ¿qué tiene que hacer con las escuchas que Carrió dijo, ay, me las pasaron por debajo de la puerta? Pero está claro, pero además entonces la Corte, cuando todos esperábamos en ese festival de extorsiones, de declaraciones de arrepentido direccionadas, sin que estén los registros, los mínimos recaudos de legalidad que el Estado de Derecho exige, esperábamos que la Corte tomara una decisión sobre las nulidades obrantes en el cuaderno de las fotocopias. ¿Qué fue lo que pasó? Se lavó las manos las Cortes ante dos sollazos que le pegaron. Sí, total. Este es el estado de la justicia que tenemos. Entonces a mí no me emociona esto. No sé si me. Entonces yo lo respeto al digamos, al presidente del colegio. Ahora, si cree que esto realmente es un aporte hoy a poder garantizar el recupero de la calidad de derecho en la Argentina, cuando los jueces están, gran cantidad de esos jueces en Comodoro Europeo en la persecución y la vulneración del Estado de Derecho, bueno, allá él. Ahora seguimos, Ahora seguimos. Silvina Batakis, buenas noches, Silvina. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, datos del desempleo hoy y del derrumbe económico de la Argentina, ¿no? Sí, siguen siendo datos desastrosos para la economía argentina. Si me permitís agregar algo respecto de Pichetto, la semana pasada se mencionó que había bajado el riesgo país, la incorporación, y la realidad es que bajó el riesgo país en toda la región y bajó un poco menos en Argentina. O sea que tampoco fue una buena noticia para Argentina. De hecho, hoy baja el riesgo país, pero en Perú, por ejemplo, baja un punto más del riesgo país de lo que baja acá en Argentina, y claramente ese riesgo país en Argentina es mucho más difícil que baje, porque efectivamente los datos de la economía, como vos decías, hoy se conoció el desempleo y se conoció también la actividad económica, pero en estos días también se conoció el índice de inflación mayorista. Hoy el salario mínimo de Argentina no alcanza a cubrir la canasta de indigencia en Argentina, ya está por encima la canasta de indigencia que sobre el valor que es el salario mínimo que se garantiza en Argentina, así que lamentablemente los datos son todos muy negativos para la economía y no hay vistas de que a corto plazo esto vaya a mejorar, y mucho menos con un presidente que dice que tomaría exactamente las mismas medidas que se vienen tomando. Digo, cuando uno toma exactamente las mismas medidas, los resultados son los mismos. Profundización de la crisis, pérdida de calidad de todos los argentinos y una búsqueda de empleo por parte de otros miembros de la familia que necesitan de alguna forma compensar esos salarios que no alcanzan para fin de mes. Uno recurrentemente lo que escucha más en las familias es: llegás hasta el día 15, desde el día 15 no alcanza. ¿Qué sucede con eso? Salen más jóvenes a buscar trabajo, salen más mujeres, personas que antes no estaban involucradas en tratar de salir a buscar un trabajo, tienen que hacerlo porque no se llega a fin de mes. Y esto lamentablemente es lo que va a seguir sosteniéndose hasta fin de año, y la inversión, que es algo que ellos sostenían mucho que iba a crecer en Argentina, el famoso segundo semestre de la Argentina, fue uno de los indicadores que registró una caída peor en el primer trimestre de este año, con una 25% de caída respecto del primer trimestre del año pasado, que ya era un año muy malo, ¿no? El año 2018. Ahora, lo que más ahí advertíamos recién es la edad, ¿no? Entre 14 y 29 años. 14 y 29 años. Y las mujeres, ¿no? Y las Siempre, mujeres, y las la mujeres. verdad que esos dos colectivos son los que más sufren la pérdida de puestos de trabajo o la falta de expectativas. Por eso también en los jóvenes empezó a surgir en las encuestas de opinión pública esto de si se irían del país, ¿no? Y la respuesta masivamente, yo recuerdo una que discutimos acá en este programa hace un mes o 2 meses aproximadamente, el 50% de los jóvenes se irían a vivir fuera del país por la falta de expectativa. Claro. Y tiene que ver con este desempleo joven. Ariel Aguilar, ¿Cómo está? SICA dijo, empresa que cierra no hay problema, empresa que cierra, empresas nuevas que abren. ¿Cuántas abrieron? No, pero además no es real. Pero ellos están contabilizando empresas esta cuestión de esta precarización productiva que se ha dado, que es el monotributo y que es este emprendedurismo que nos plantean, ¿no? Yo pensaba lo que decía Silvina recién respecto a el desempleo, ¿no? Porque además en la provincia es mayor y demás.
Pero vos fíjate el tema de la inversión. Nosotros íbamos a invertir porque iban a bajar los salarios. Se cae además este relato que plantearon de que las inversiones nuestras de los empresarios pymes iban a llegar cuando bajaran los salarios. Se destruyó el mercado interno, el salario pasó de $529 a $300 y resulta que la inversión le cae un 24,6% y maquinaria 31,5%. Entonces yo te pregunto, Gustavo, ¿qué inversión voy a hacer si no tengo mercado? Además con un esquema de mayor apertura. Claro. ¿Viste lo que sucedió con la medida de la eliminación de los valores criterios del calzado? De retirar los valores de referencia. Bueno, esto es lo que decía Ahora Silvina, quieren extender a igual todos. pero más rápido, ¿no? Esta es la profundización. Por eso es difícil lo que viene, porque el gobierno ha planteado que lo que viene es igual pero más rápido, y esta muestra del tema de las importaciones, bueno, la del otro día, esta es una gran señal. Ahora, señora, en el conjunto de números que salieron, está que cayó la exportación industrial en estos primeros meses del año. Esto es una contradicción con el modelo que están impulsando. Digo, impulsan salarios en dólares bajos, dólar alto, y la industria igual no puede Y exportar. una primarización de la economía. Y en esa primarización de la economía, saldos exportables, con un consumo cada vez más chico, más reducido. Vos pensás que hoy estamos consumiendo la cantidad de carne per cápita que consumimos los argentinos es la más baja en 50 años. Esto permite que haya saldos exportables. Entonces, ese es el modelo. Las exportaciones en ese primer trimestre, si bien cayeron, el consumo interno cayó 10%, la inversión cayó 25%, las exportaciones crecieron 1,7%. De ese 1,7%, como vos decís, cayeron las industriales. Fue más que compensado, digamos, por el sector agropecuario que tiene saldo exportable. Hoy hay hambre en Argentina. La verdad que es muy triste y vergonzoso que en un país como Argentina, que podría dar alimentos para 400 millones de habitantes, tengamos saldos exportables por hambre y no porque incorporamos y hacemos crecer más la capacidad tecnológica que tiene nuestro sector agropecuario, ¿sí? Sino que hoy hay un achicamiento del consumo que es muy fuerte. Bien, hacemos una primera pausa y ahora retomamos con el senador Marcelo Fuentes la renuncia de Pichetto hoy al Consejo de la Magistratura y qué va a pasar en el Senado y con su reemplazante. Ya volvemos.